A dar comienzo, bienvenidos al culto de esta mañana, bienvenidos a la casa del Señor. Siempre me llama la atención que nosotros como hijos del Señor debemos siempre recordar ese hermoso versículo de la Biblia que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esto es el templo, y el templo es donde está la presencia del Señor. En el pueblo de Israel, cuando ellos entraron a Canaán, ellos tenían un tabernáculo de reunión. Cruzaron el Mar Rojo, tenían reunión con él, pero en el tabernáculo era el lugar de reunión del pueblo de Dios. Hoy día nosotros no nos llamamos pueblo de Dios, nos llamamos la iglesia, porque Dios nos ha llamado, nos ha escogido. ¿Y sabe la diferencia de pueblo de Dios a la iglesia? Que Dios eligió a la nación de Israel como su pueblo. Y como Jesús, cuando vino a Israel, y los israelitas no lo recibieron, pues bien, ese envío de Dios, del Señor Jesús, para salvarnos, para restaurarnos, a ser como Jesús, como Dios nos creó, fue dado a los gentiles. Y nosotros, a menos que tengamos raíz, que seamos de descendencia israelita, no somos el pueblo de Dios. Dios, a través del Señor Jesús y a través de los apóstoles, Él nos dice que somos su iglesia, la cual Él dio su vida por ella, derramó su sangre y nos constituye. Vosotros, dice la Escritura, que no erais pueblo, ahora sois pueblo, pero somos injertados en el pueblo de Israel. Así que le digo esto, ¿por qué? Porque la bendición que era para los israelitas, que ellos no quisieron, nosotros fuimos receptores. Y gracias al Señor que nosotros le hemos reconocido como Dios, y venimos al templo. ¿Y a qué venimos al templo? Venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a reconocerle que Él es soberano, es un Dios grande, y que dentro de todo lo inmenso y grande que es, ¿sabe lo que ha hecho? Nos ha tomado y nos hace hijos. Y por eso la palabra de Dios dice que Él pone sus manos sobre sus hijos y nos llama hijos. No nos llama pueblo, nos llama hijos. ¿Por qué? Porque aún el pueblo de Dios, Israel, hoy en día todavía está esperando al Mesías, todavía lo está esperando. Ellos todavía tienen en su mente eso. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? El Mesías ya vino, y ese Mesías ha transformado nuestras vidas y nos ha restaurado y nos ha unido a Dios por medio del Señor Jesús. Así que, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, porque me da alegría saber de que Dios, siendo un Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, se dignó y nos miró y nos amó y nos tiene aquí. Hermanos, vamos a escuchar un preludio musical en el cual ahí nosotros vamos a poder conectarnos mentalmente hacia nuestro Dios. Hermana Cecia.
de invocación. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias esta mañana que podemos estar en tu templo. Gracias, oh Señor, porque a través de este culto, Señor, vamos a invocar tu nombre, vamos a adorarte y vamos a alabarte. Pedimos, oh Señor, que tú seas dirigiéndonos, oh Señor, que seas con la dirección de este culto, que seas con la lectura de tu palabra, con las alabanzas, especialmente también con la exposición de tu palabra, para que sea, Señor, realmente un bálsamo a nuestros corazones lo que es tu Espíritu. Bendícenos, oh Señor, durante este tiempo que tendremos acá en el templo, y guíanos y guárdanos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Puesto en pie, vamos a cantar ese hermoso himno, Cuán grande es Él, que en el apéndice es el número 15. Tomen asiento, hermanos.
Vamos a tener una lectura bíblica alternada. Gracias. Sí, gracias. Lectura bíblica alternada, Salmos, capítulo 72, versículo 1 al 20. Salmos 72, versículos 1 al 20. El reino de un rey justo tiene como título este salmo. Forma alternada. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Todos juntos los dos últimos. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Que el Señor añada bendición a su palabra que hemos dado lectura esta mañana. Damos la bienvenida a nuestra hermana que viene de vuelta de visitar a su familia. Gracias al Señor por traerle con bien, está en medio nuestro. Más tarde le voy a pedir que nos dé un breve testimonio de su experiencia que he tenido, así que bienvenida hermana a la casa del Señor. Vamos a continuar, vamos a tener ahora una oración de confesión de pecado. Nosotros sabemos que somos salvos por fe en el Señor y el Señor
en su bondad nos hace partícipe desde ahora, no de cuando terminemos la vida, de la vida eterna. Nosotros somos ya hijos del Dios viviendo en el reino eterno, pero aquí en la tierra. Y aquí en la tierra estamos expuestos a todos los ataques del maligno. Y por eso que día a día, nuestra vida, nosotros tenemos que estar pidiendo perdón al Señor, porque como bien dice su palabra, nosotros nos encontramos haciendo exactamente lo que no queremos hacer. ¿Por qué no queremos hacer muchas cosas? Porque eso es pecado, es desobedecer a Dios. Y muchas veces nosotros no enfrentamos con el Señor esa, digámoslo, esa tentación de Satanás, y cedemos. Y se hace lo que yo quiero y no lo que Dios. Por eso debemos ir a la presencia del Señor para pedir perdón por nuestros pecados. Así que, hermanos, tengamos una oración de confesión. Amado Dios, amado Padre Celestial, damos gracias que tú nos has dado esta hermosa forma, oh Señor, de acercarnos a ti para pedir perdón. Tu palabra dice que debemos acercarnos al trono de gracia para alcanzar misericordia. Eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, Señor. Vamos a tu trono de gracia para que perdones, oh Señor, las faltas que hemos cometido, el no escuchar, oh Señor, lo que tú nos dices y hacer de acuerdo a tu voluntad, sino que muchas veces nosotros decidimos. Y sabemos, oh Señor, que los resultados no son los mejores. Primeramente, oh Señor, te ofendemos. Primeramente, Señor, te entristecemos. Y hacemos, oh Señor, que tú esperes que nosotros te pidamos perdón. Y por eso, como iglesia, nos presentamos ante ti para que cada día tú fortalezcas nuestros corazones, nuestras vidas. Que, oh Señor, cada día podamos ir en nuestra mente a tu palabra para, como Jesús dijo, escrito está, nosotros también decir, a través de tu palabra, tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y acercarnos a tu presencia, oh Señor, ya sin problemas de pecado, limpios, purificados, lavados por ti. Gracias, oh Señor, porque podemos descansar en este perdón tuyo y pedimos que tú seas, oh Señor, cada día ayudándonos para que no hagamos nuevamente lo mismo y tengamos que siempre estar pidiendo perdón por lo mismo, sino que a través de tu palabra tú nos hagas madurar y crecer en nuestra vida espiritual. Gracias, oh Señor, por lo que tú nos das y lo que nos seguirá dando esta mañana. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. El rey David, en el Salmo 51, habla acerca de lo que significa obtener el perdón del Señor. Líbreme, dice el salmista, de los que me son ocultos. ¿Sabía usted que eso está en Biblia? Jeremías 17, 9. ¿Se acuerdan de ese versículo? Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La pregunta del profeta. Pero la Biblia da la respuesta. ¿Qué dice el versículo 10? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón y prueba. Y Dios nos prueba. Y por eso, queridos hermanos, gracias al Señor porque Él nos pone a prueba, para que sometida a prueba nuestra fe, nosotros podamos ir sujetándonos del Señor, acercándonos a Él, tomándonos de Él, para que nuestra vida sea una vida que glorifique a nuestro Dios. Hermanos, vamos a leer ahora el credo de los apóstoles,
que como iglesia creemos y confesamos. Ya, leamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Qué hermoso lo que creemos. Y es la tranquilidad y la seguridad que me da como hijo del Señor, que su protección, que su cuidado está con nosotros. Y un día seremos como hermanos en el cielo, viviendo todos juntos con un mismo idioma. Ya no va a haber problema de idiomas allá. Porque los teólogos dicen, ¿qué idioma tendremos en el cielo? Ni inglés, ni alemán, ni francés, ni español. No, es un idioma celestial. No lo sabemos, pero en el cual cada uno entenderá al otro, y como hijos del Señor vamos a glorificar y adorar a nuestro Dios, como dice, eternamente y para siempre. Hermanos, ha llegado el tiempo de recoger nuestras ofrendas, y le pediré a nuestra hermana Margarita Vega, diaconisa, que tenga bien pasar por ella. Allá está. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este día, por encontrarnos aquí en tu casa, Señor, de oración. Y pedimos, Padre, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros y también a aquellos hermanos que no han podido venir. Tú sabes, Señor, sus motivos. También te agradecemos por esta ofrenda que se ha recogido, Señor, y pedimos que sea usada conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora voy a dejar a nuestro pastor Arturo Guzmán con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias. Bienvenidos a los que estamos en esta mañana aquí.
Es un privilegio, ¿cierto?, estar en la casa, pero más que en la casa de Dios, es la presencia de Dios. Amén. Ya no habitaré en templos hechos por manos de hombre, sino que habitaré en vuestros propios cuerpos. La idea. Somos occeso, de acuerdo a lo que nos muestra la Biblia, occeso, o por Satanás, o por Dios, por el Espíritu Santo. Eso se llama occeso. Jesús tuvo que hacer varios expulsiones de demonios. Entonces, dos cosas solamente. O somos poseídos por Satanás, de alguna manera tiene el control sobre la humanidad, el mundo, pero hay momentos de severa presencia satánica, ¿cierto? De hecho, el Nuevo Testamento, casi una cuarta parte del ministerio público de Jesús fue echar fuera demonios. Parece increíble. Entonces por eso digo, es un privilegio ser parte de la iglesia del Señor, y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo certifica que somos hijos de Dios. Este es un lugar justamente donde la iglesia se reúne, los hermanos ahora, que por el hecho de que es un templo, es un edificio, no como los demás edificios, porque fue construido y el propósito de que la iglesia, o sea, los creyentes, nos reunamos. Dicho esto, primeramente doy la bienvenida nuevamente a los hermanos, sobre todo a la hermana que se extrañaba, que el Señor te bendiga, y a todos los que han llegado esta mañana. Hay muchos que están fuera ya, otros de la próxima semana también. Bueno, febrero siempre es un mes de vacaciones, así que hay que pedir por los hermanos que están afuera para que ellos también puedan ser edificados y que en sus vacaciones la pasen bien. Esa es la idea. Bien, abramos nuestras Biblias en la carta de Santiago, el capítulo 1, y de los versículos del 1 al 11. Santiago 1, del 1 al 11. Quizás Santiago, antes de la lectura de los textos, una breve introducción, quizás Santiago, dentro de las cartas del Nuevo Testamento, fue la más cuestionada. Ustedes saben que los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros que poseemos, lo consideramos literatura inspirada, ¿cierto? Básicamente porque fueron escritas por los apóstoles o por ayudantes, podríamos decir, o secretarios, o amanuenses, ¿cierto?, de los apóstoles. Pero todas las cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y esa era una razón por la cual algunos libros sí y otros no entraron al canon bíblico. El canon también es un tema muy importante dentro de la teología, o dentro básicamente de la teología bíblica, porque el canon nos da a entender de que hay un número de literatura que circulaba en el primer siglo, hasta al final del primer siglo, que era inspirada. Y para que ustedes tengan una idea, cuando la Iglesia declaró que esto sí, esto no, pasaron casi 3 siglos. En el Concilio de Nicea, ¿cierto?, uno de los puntos a tratar era la inspiración de los libros de la Biblia. Nicea 3:23. Ahí se condenó la herejía de Arrio, donde Arrio, el hereje, declaraba que Jesús no era Dios, negaba la Trinidad, y también en ese
concilio histórico, el primer concilio histórico de la Iglesia, no es que la Iglesia haya dicho este sí, este no, sino que la Iglesia es receptiva al Espíritu Santo, que está de alguna manera ayudando para que la Iglesia reciba esta literatura. Y básicamente porque fue escrita por los apóstoles, porque hay un concepto de inspiración, hay un concepto de revelación. Que los apóstoles o estos hombres de Dios fueron llamados por Cristo, ese otro elemento importante, fueron llamados por Cristo. Alguien puede decir, pero bueno, ¿y Pablo? Bueno, Pablo fue llamado por Cristo en el camino de Maús, ¿se acuerdan, no? Por ahí fue llamado Pablo por Cristo y por eso fue apóstol. Por eso se declaró apóstol. Bueno, volviendo al tema de Santiago, dentro de esta historia del canon que costó tanto, en otro concilio, si no me equivoco, Calcedonia, Santiago fue declarada como inspirada. Y esto de inspiración tiene que ver con el tema de la autoridad. ¿Ah? El tema de la inspiración tiene que ver con el tema de la autoridad. Estos libros son inspirados y estos libros son sagrados entonces, y estos libros son autoritativos. Entonces cuando la Iglesia acude a estos textos, ¿cierto?, entendemos que el Señor Jesús o Dios nos está hablando. Y por eso la palabra de Dios es la norma de fe y conducta del creyente. No hay otro estándar más elevado que la palabra de Dios para el creyente. No hay filosofía alguna, no hay sistema educativo alguno. Si bien es cierto, estas cosas son importantes, pero ninguno de esos elementos o ninguna de esas formas de enseñanza nos llevan a Cristo. O no nos dicen que somos pecadores, que necesitamos salvación. Entonces, son inspirados, son autoritativos y son inerrantes que no contienen error. Eso tiene que ver con el canon. O sea, estos personajes, estos hermanos de este siglo, se juntaron por mucho tiempo, no fue un tema de una sesión, para debatir, para argumentar, y al final salieron estos 27 libros. Y dentro de estos 27 libros a Santiago le costó, fue probado. De hecho, Martín Lutero, después que ya se había determinado que Santiago era un libro inspirado, Martín Lutero en el siglo XVI dice que es como paja. O sea, Martín Lutero no encuentra que Santiago, que ya había sido, ¿cierto?, considerado como literatura inspirada, tenga esa autoridad. Bueno, pero a esta altura del partido, ¿cierto?, como Santiago es inspirado, ¿ven? Santiago es un libro inspirado, está en el texto bíblico, está en nuestras Biblias, forma parte de los 27 libros, y eso es lo que es importante. Y por otro lado, Santiago, dentro de la literatura bíblica nueva testamentaria, es el más conocido, es el más familiar para la Iglesia. ¿Ah? Nos sentimos tremendamente identificados cuando leemos Santiago. Es una carta tremendamente práctica, ahí no hay tantos conceptos teológicos como la carta a los Romanos, por ejemplo, o la carta a los Efesios o los Gálatas, ¿cierto? Sino que, como alguien diría al buen chileno, al pan, vino. No hay más que declarar. Eso no significa que no tenga doctrina, ¿cierto? Pero Santiago es eminentemente práctico y quizás por la circunstancia histórica por la cual esta carta. Porque cuando arranca Santiago capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Las 12 tribus. Cuando Nabucodonosor invade, ¿cierto?, el reino del sur en el año 700 a.C., claro, 700, más o menos el 700 a.C., ahí se perdieron las 10 tribus. Quedaron 2 tribus. Históricamente se pierden 10 tribus ante la invasión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Cierto? Eso más o menos 700 a.C.
el templo fue destruido, ¿cierto? Y toda la mortandad y todo lo que ocurrió es de esa época, y ahí 10 tribus de las 12 tribus se pierden en el escenario. Entonces Santiago aquí se está refiriendo aquí a las 12 tribus. Según los conocidos, los que interpretan el texto bíblico, Santiago se estaría refiriendo a los judíos, al pueblo de Israel, a la nación judía, que estaba en el tiempo de Jesús, que eran creyentes ya, la iglesia, a eso se refiere, a los judíos creyentes, que estaban siendo perseguidos y por eso estaban siendo dispersos. O sea, era la iglesia, y la iglesia es el pueblo de Dios. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces es la iglesia a la cual Santiago está escribiendo. Una iglesia que está siendo perseguida. No era fácil ser creyente en los primeros años del cristianismo. Hemos visto otras veces, les he comentado cómo era tremendamente difícil ser cristiano en Roma, por ejemplo, el imperio. Entonces, Santiago, siervo de Dios, llama la atención de que Santiago, el nombre Santiago, hay varias personas que en el Nuevo Testamento que con el nombre Santiago. Pero uno cuando se pone a preguntar, y bueno, ¿y quién es Santiago de los tantos que ahí aparecen en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? ¿Quién es? Y llegamos al punto importante, que Santiago era el hermano carnal de Jesús. Y que en los Evangelios, él y sus hermanas, a Jesús lo consideraron un loco, uno que estaba demente. No le creyeron, no le creían. Y ahora aparece aquí un converso, el hombre se convirtió. ¿Y cuándo se convirtió? Se convirtió cuando Jesús se le apareció. Dice que en un momento dado, la carta a los Corintios, capítulo 15, que habla de la resurrección, Primera Corintios, dice que se le apareció a un momento hasta 500 personas, más de 500 personas. Se apareció en diferentes oportunidades, ¿cierto?, por resurrección. Y Pablo dice que y a mí, al final se apareció a mí, Pablo, como un abortivo. Y también se le apareció a Santiago. A Santiago lo encontramos también en otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde es una de las columnas, juntamente con Pedro, de la iglesia de Jerusalén. O sea, de un escéptico se pasa a ser un creyente y rápidamente tiene un liderazgo dentro de la iglesia. Allá también apuntamos nosotros. Nosotros no estamos aquí, el Señor nos llamó con un propósito, ¿cierto? Para ser siervos del Señor y ser siervos de la iglesia. Para el trabajo de la iglesia, para trabajarle al Señor. Entonces vemos que este hombre inconverso se convierte y ¡pum!, se pone a trabajar en la iglesia y es un líder dentro de la iglesia primitiva. Entonces la primera iglesia, la iglesia madre, él la lidera, Santiago. La lideró hasta que empezó la persecución de los judíos, ¿cierto? Y posteriormente la persecución con Nerón, el imperio. Por eso se entiende aquí a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Debe ser tremendo. Noche ante noche, la gente tuvo que ser con el incendio, ¿cierto? Con estos incendios voraces, ¿cierto? Las cientos de personas tuvieron que salir de sus lugares de origen, de sus hogares, de sus casas, de sus villas, de sus poblaciones, para ser llevados quizás a dónde, la inseguridad, la confusión, el dolor, la pena de perder lo que te costó. Y aquí también. Entonces esta carta está escrita para aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos. Todas las implicancias que tenía la persecución. Nosotros quizás no hemos tenido ninguna persecución en nuestra vida. Tal vez por eso no tenemos capacidad de asombro. Ahora, si tú quisieras llenarte de asombro y de compenetración de todo esto, lee la Biblia. Y aquí lee Santiago como un hecho histórico, un hecho que ocurrió en la historia de la iglesia, no menor. Cientos de miles de creyentes murieron en los primeros 3 siglos.
Las grandes persecuciones que empezaron primeramente con los judíos y posteriormente con los romanos duraron 3 siglos. 3 siglos donde los creyentes eran, olvídate, tremendo dolor. Tremendo dolor. Por eso es importante la palabra del Señor. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice Pablo. Y a esta iglesia que está siendo perseguida, está pasando por tribulaciones, por dolores, por penas, ¿cierto? Que no se le está dando la vida fácil. El hermano Santiago en el versículo 2 salta con una tremenda declaración que si uno no es creyente, bueno, ¿qué está hablando este hombre? Uno dirá, ¿cómo se le ocurre? Si uno no fuera cristiano, repararía, pero ¿cómo? Entonces, a estos hermanos que están en medio del dolor, que nos la están llevando fácil, que no tienen una vida muelle como muchos todavía nosotros, o que estamos en nuestro confort, ellos no. A ellos les dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No gozo, no mero gozo, sino que por sumo gozo. O sea, Él nos está pidiendo que sintamos alegría. Quizás no la alegría del payaso cuando uno va al circo, me acuerdo cuando éramos chicos, había payasos que te hacían reír. No se trata de eso. Se trata de una alegría interna, del alma, que son cosas esenciales, pues, hermanos queridos. Que no cualquier cosa me mueva al piso. Y él dice que tenemos que sentir gozo o tener alegría del alma cuando estemos pasando dificultades. Todos de alguna manera vamos a ser probados, amén. De hecho, estamos siendo probados ahora ya, en este momento algunos. Estamos siendo probados en este momento algunos. La vida no es un azar. La vida tiene de parte de Dios, que el creador de la vida, tiene un propósito y un diseño. Sería interesante que nos preguntásemos qué parte del diseño encajo yo. Básicamente, Señor, ¿en qué? A ver, hay una voluntad expresa de Dios. ¿Entiendo esa voluntad del Señor en mi vida? ¿O me doy cuenta que hay un designio de Dios para mi vida y para tu vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo a ese modelo de vida, a esa voluntad soberana de Dios, o no? Por eso tenemos que ser probados, por hermanos queridos. Porque no, todos somos cristianos, ¿cierto? Parece que muchas veces en algunos círculos está de moda ser cristiano. Pero Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces a estos hermanos que estaban pasando por pruebas, Santiago les demanda que tengan gozo, serenidad. Mi paz os dejo, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el momento álgido de aquella noche, esa noche donde al amanecer del día siguiente Jesús es llevado prisionero, enjuiciado, crucificado, muerto y sepultado, toda esa escena, todo ese tiempo para los discípulos que estaban con él fue angustioso. No sabían qué suerte iba a ocurrir con sus vidas. Entonces Jesús le dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces, la prueba justamente tiene ese objetivo. Entonces nos pide primeramente que tenemos que tener serenidad
tranquilidad. Que cualquier cosa no nos mueva al piso. Más adelante habla de otra clase de prueba, que es diferente al primer versículo que aparece aquí. Esto aparece en el versículo 12, la tentación. No es prueba, sino que ahora Santiago en el versículo 12 habla de la tentación. Que en un momento dado vamos a ser seducidos. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Por Dios? Vamos a ser seducidos por Satanás. Por eso Pablo dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para estar ahí, pertrecho, para enfrentar los dardos del enemigo. Literal. Aquí no hay ninguna metáfora. Literal. Satanás es un ser vivo y activo en el siglo de hoy, hasta ahora. Entonces, tenemos que tener esa serenidad sabiendo que la prueba es un medio de crecimiento. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, aquí hay un fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Lo menos que tenemos paciencia, ¿cierto? Y hay que ejercitar la paciencia. Venimos a la iglesia, ya venimos en el auto y con la familia, y de repente hay que nos toque la bocina, ¿cierto? Perdón, pase caballero. Muchas veces no es así. Uno que también tiene que tratar con mucha gente, sobre todo las personas que tienen comercio, no sé, en la universidad, donde sea, hay, sobre todo en estos tiempos de muy poca paciencia, estos tiempos donde hay mucha ira, una sociedad airada, una sociedad individualista que solamente le importa su metro cuadrado y lo demás maní, solamente me importa mi metro cuadrado, y eso también los creyentes, no debería ser. Pero en la medida que la iglesia absorbe estos principios que circulan afuera, estamos siendo afectados, ¿cierto?, de estos males también. Pero dice que esa prueba, esa que te va a muchas veces hacer morder el polvo, esa prueba que muchas veces te va a hacer llorar en la noche sin que nadie se dé cuenta, el dolor que se está infligiendo a tu alma por esa prueba va a brotar un fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Y cuando tú tengas por delante a una persona que pasó lo mismo, que está pasando lo mismo que tú pasaste, tú vas a poder tener la autoridad para aconsejar, porque tú la pasaste. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba es como estar bajo presión. ¿Quién ha ido a un gimnasio? ¿Quién se ha hecho sentadillas, ¿cierto? Con estos aparatos que uno le ponen pesos a los costados y con los muslos levanta una cantidad enorme de kilos y al final una presión tremenda que casi se te revienta, bajo presión. La prueba es estar bajo una presión. Y esa presión va a producir en el creyente un adorno, un fruto que va a adornar la vida cristiana que el Señor nos dio. Amén. Y ahí en ese fruto nosotros también estamos participando. Eso se llama santificación. Es un proceso de santificación donde hay un trato directo ahora con Jesús. Y tiene que haber un diálogo. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿En qué fallé, Señor? En ese diálogo tu vida se va santificando. Vas entrando en un trato con el Señor. Y eso va a provocar
justamente esta virtud que es la paciencia. Y vuelvo a reiterar, la paciencia no es algo que lo sale por los poros, porque es una virtud. Y nosotros no somos virtuosos. De hecho, la Biblia dice que somos pecadores, que estamos apartados de la gloria de Dios. No tengamos ningún mérito, a pesar de que algunos creen tener mérito. A pesar de que algunos creen tener mérito y se merecen estar acá. ¿Tú crees que tú te mereces estar acá delante del Señor? Nada. Nada. Si estamos acá es por su sola gracia. La sola gracia del Señor. Y en esa gracia nos gozamos. Y tendríamos que gozarnos. La paciencia. Más tenga la paciencia, versículo 4, es como una cadena, es como un eslabón. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. O sea, aquí la palabra perfecto tenemos que entenderla como que hemos alcanzado cierto grado de madurez. Cierto grado de madurez. Hermanos de 10, 20, 30, 40, toda la vida quizás de que se convirtieron o que nacieron en un lugar cristiano, muchos de estos no han alcanzado madurez. Muchas veces hay algunos creyentes que se quedan con el tema de bebés espirituales. No se desarrollan, no crecen. ¿Por qué? Porque no desestimamos los medios de gracia, la palabra y la oración. Y eso provoca una anorexia espiritual. La anorexia, ustedes saben, esas chicas que se ven que están gorditas en el espejo, pero es un problema de acá. ¿Ah? Y se prohíben de comer, porque piensan que están, ¿entienden, no? Y no es así. No nos autoengañemos. No pensar de que porque estamos en la iglesia, porque venimos a la iglesia domingo tras domingo, eso acredita de que realmente estamos siendo los tales. Bueno, aquí, a través de esta carta de Santiago, esta carta tremendamente práctica, nos da mostrando principios en los cuales nos damos cuenta de que somos hijos de Dios y que estamos en el camino. Amén. Aquí no se trata de que Dios nos llamó y ahí nos dejó como guachos, sino que Dios nos llamó y nos cobija. Hay un salmo que dice que Él es como la gallina, ¿se acuerdan, no? Que cubre a sus polluelos con sus alas. Él es el pastor. Y el pastor dice que da la vida por sus ovejas. Yo soy el pastor, dice Jesús. Jesús dijo que era el pan de vida, el agua de la vida. Con Él nos alimentamos y con Él vivimos. Esta vida espiritual, se entienda, vida espiritual, no cualquier vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿has nacido de nuevo? Por eso yo siempre recalco que los creyentes, primero el hombre que se identifica con la palabra, con el Evangelio, es un hombre que ha sufrido un proceso sobrenatural, que es la conversión. Me acuerdo cuando yo era chico en la escuela básica, sexto, séptimo año, tengo 62, voy a cumplir 63, siempre acostumbrábamos los compañeros de curso, los del séptimo, del quinto básico, correr al fondo del patio de la escuela básica. ¿Y por qué? Porque habían pulgones, o cuncunas, ¿se acuerdan, no? No, pulgones no, cuncunas, y feas son, pues. Muy feas, igual son simpáticas, pero no, feuchas. Pero ocurre que la cuncuna sufre un proceso, amén, de metamorfosis. Y cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, hay una palabra que metanoia, metanoia, que tiene que ver justamente con un cambio. Y cuando la cuncuna fea, después la ve en otra etapa, a través de un proceso de metamorfosis, ¿qué ocurre? Preciosas mariposas. Y a la mujer le gustan las mariposas.
Hay cuadros preciosos de mariposas. ¿Quién no ha visto un cuadro de que el pintor se inspiró en las mariposas? Y ahí andan, ¿cierto?, por el aire y las plantas en la primavera. El sol, ¿cierto?, golpea las plantas, el verdor, las mariposas circulando. Es un encanto. ¿Qué ocurre cuando uno ve esa escena? ¿Qué te pasa? ¿Te da pena? No, alegría. Bueno, estas pruebas nos dan a entender de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Porque si no nos interesara la iglesia, me da lo mismo ir y no ir, qué sé yo. Bueno, no. El creyente se preocupa de su vida espiritual. Y si queremos tener una bitácora, queremos tener una forma de entender lo que el Señor quiere, tenemos que ir a las Escrituras. Ahí está la verdad. Para el creyente la Biblia es tremendamente, en cuanto a la voluntad del Señor, es abierta. No hay que mirar debajo del agua. Es totalmente explícita. Si tienes problemas en tu matrimonio, que nos pasa, y que para los creyentes y para los pastores es una tremenda prueba, sobre todo ahora que el matrimonio está bajo ataque, la vida familiar, es una prueba. Pero la Biblia nos enseña cómo salir de esas pruebas, pues, ¿no? Claro que nos habla de eso, abiertamente. Entonces, la prueba nos va a provocar cambios que nos van a dar que estamos identificados con el Señor. Y el Señor nos va a probar. Y si fuéramos creyentes, el Señor no nos probaría. No nos probaría, porque el Señor prueba a su pueblo. Amén. Él prueba a su pueblo. Él quiere calificar a su pueblo, a su iglesia. Real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. No cualquier cosa. Pero no nos confundamos. No nos confundamos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Mira, hasta eran exorcistas, hasta estos patúas hasta exorcizaban. Pero en tu nombre, Señor, es como que le están echando la pachora al Señor, como que están enojados, pero ¿cómo si en tu nombre echamos fuera demonios? En ese sentido hay que entender el texto de Mateo capítulo 7, si no me equivoco, al final del capítulo 7. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Apartados de mí. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque la vida cristiana tiene que ver con un tema de intimidad con Cristo. Cuando Jesús declara en esa parte, nunca os conocí, tiene que ver con el tema del matrimonio. También hay pasajes del Antiguo Testamento donde dice que y Abraham conoció, ¿cierto? Y tal personaje conoció a su mujer, o sea, tuvieron intimidad. Tuvieron sexualidad. Había una intimidad con la otra persona. En tu nombre echamos fuera demonios. No había intimidad conmigo. Eso quiere decir Cristo. Por eso no los conozco, porque no intimaron conmigo. No se dieron el tiempo de buscarme de nada. Hicieron su vida a lo que les pareció. Y ahora me dicen, Señor, Señor. Entonces la prueba tiene que producir todo eso, sobre todo tiene que producir en mi vida una identificación con Cristo. O sea, yo aquí, Cristo allá. O en la periferia de mi vida. No, Cristo tiene que ser un eje central en mi vida para que realmente mi vida cristiana tenga sentido, hermanos queridos. Mantenga la paciencia en su obra completa y para que seáis perfectos y cabales, o sea, maduros, alcanzar madurez, sin que os falte cosa alguna, sobre todo la vida espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo esencial es el reino de Dios y la justicia de Dios. ¿Qué es lo que es justo? O buscamos el reino de Dios, pero muchas veces busca el reino de Dios, pero la justicia de Dios me cuesta hacer la voluntad del Señor. Eso es el tema. La justicia de Dios tiene que ver con su voluntad. Eso
muchas veces lo postergo, o decididamente no lo hago. Pero sí quiero el fruto, el resultado de buscar al Señor, la añadidura. No, eso está mal. Mas tenga, vuelvo a reiterar, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, maduros, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que es un hecho, ¿cierto? Porque todo es un aprendizaje en la vida. Bueno, nadie nace sabiendo. Entonces, por eso Jesús, cuando andaba, cuando caminaba, los discípulos iban atrás de él, detrás del maestro. ¿Ah? Él les comunicaba y ellos tomaban apunte, qué sé yo. El maestro, los discípulos. Es más, a los creyentes, en los primeros años de la historia de la iglesia no se les llamaba cristianos. Es más, los cristianos era como un nombre peyorativo, era como una especie de insulto para los cristianos de aquel tiempo. Se les llamaba discípulos. Porque cuando entendemos el tema del discípulo, sabemos nuestra condición. Nuestra condición no es ser maestro, nuestra condición es ser discípulo, uno que está siendo formado por otro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que no viene empaquetada, ¿cierto?, con nosotros, sino que es una virtud, pídala a Dios. Sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría al final? ¿Es ciencia? ¿Es conocimiento? ¿Es llenarme de conocimiento? Es fácil llenarse de conocimiento. Pero eso no te acredita que tú seas una persona sabia. Eso no te va a acreditar con todo el conocimiento que tú logres obtener en la vida que vas a ser una persona consecuente, ¿cierto? Una persona honesta, una persona veraz, una persona confiable, porque te falta sabiduría. Es la idea de tomar estos conceptos, estos principios de ciencia y de conocimiento y aplicarlos a mi vida realmente. Esto aplica, esto no aplica. En la vida cristiana esto aplica, pero esto no aplica. Todo me es lícito, dijo Pablo. ¿Qué más dijo? Pero no todo me conviene. Entonces, ese fruto que viene ahora, ese ¿cómo se llama? Ese escalón que viene ahora, la sabiduría, es tremendo. Y si alguno de vosotros tiene faltas, pídala a Dios, el cual dice, da a todos, abundantemente, no mezquinamente. Nuestro Dios no es un Dios mezquino. Nuestro Dios lo que más se goza es brindarle alegría a su pueblo. Lo que más Él quiere es bendecirnos, amén. Por lo cual más se deleita es que Él nos quiere bendecir. Nosotros paramos la bendición con nuestra actitud, con nuestra indiferencia al Señor. Debo decirlo, con nuestros pecados gravosos al Señor. Si sabéis hacer lo bueno y no lo hacéis, es pecado. Simple. Entonces, por eso digo, es carta, se dan cuenta, una carta tremendamente práctica, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a darte, pero te portaste mal el otro día, ¿cierto? Te voy a dártelo, pero con una condición: sin reproche. Sin reproche. Él sabe que somos carentes. Él sabe que somos necesitados y dependientes. Y nosotros también deberíamos sentir eso en nuestra vida. No andar ahí como no me importa, yo hago mi voluntad. Ay, pastor, me dijo una vez una hermana, si el Señor me conoce, pastor, si el Señor me conoce, si Él sabe que soy así. Por favor. Hoy hay unos ejemplares de repente en la iglesia. Para que te digo, la ira o el enojo en los líderes.
de la iglesia. Verdaderos caudillos en la iglesia, mostrando sus credenciales: reverendo, presbítero, diácono, licenciado en teología. No, eso no es ser sabio. Eso no es tener sabiduría. Y aquí este hombre, Santiago, ¿qué dice? Muestra sus credenciales. Pero es que yo era el hermano de Jesús, pues yo tengo que ocupar el primer lugar, pues yo me merezco este puesto, porque era el hermano de Jesús. Y si me equivoqué al no reconocerlo al principio, pero yo soy el hermano de Jesús. Hay una línea sanguínea. Por último somos hermanastros, ¿cierto? Pero algo tengo con Jesús. ¿Qué dice? Santiago, siervo de Dios. Siervo de Dios. Nunca nos olvidemos de que somos siervos del Señor. Rápidamente, versículo 6. Pero pida con fe. Eso es importante, la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero pida con fe, no dudando nada. Y la duda es el peor enemigo del creyente. La duda nos provoca hasta temor, hasta desconfianza. ¿Desconfiamos del Señor o no? Muchas veces. Hasta le reclamamos al Señor. Pero tú, Señor, mira, ¿para qué me llamaste? ¿Por qué me elegiste a mí? O una prueba que estoy pasando. Pero pida con fe. ¿Para qué? Para adquirir esa sabiduría que me hace falta para vivir la vida cristiana. Eso. Pidamos con fe, con harta fe, no dudando nada, para yo poder aplicar a mi vida lo que me falta. Porque ya estoy cansado de andar al 3 al 4, pateando piedras o llorando en la cuneta, porque al final no puedo hacer la voluntad del Señor. Pero eso es un problema mío. Es un problema que yo tengo que trabajarlo. Y esta carta es como una bitácora para que me señale el camino. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí la onda, viene, va, viene, va, viene, va. Y tantas veces que viene, va, que ahí se forma una espuma. Y cuando tú vas a las playas, esa espuma hasta huele mal olor, ¿cierto? Esa espuma, ese batir de venir para allá y venir para acá. O sea, no hay estabilidad. En el fondo, el creyente tiene que alcanzar una estabilidad emocional y espiritual. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O somos del Señor o no somos del Señor. Esa onda identifica a la persona que está dudando siempre en su vida, no es estable. ¿Cuántos de nosotros, o quizás fuimos estables en un momento dado, y hemos alcanzado una estabilidad, pero por el Señor, por su enseñanza a través de la palabra, porque hemos aplicado una voluntad? Pero hay cientos de miles de personas en el mundo que son inestables, en todas sus vidas, inclusive en sus trabajos son inestables. No saben por qué están trabajando en esto, de la noche a la mañana saltan a otro trabajo, tienen una pareja, cambian con esa pareja. Hay una inestabilidad emocional, una inestabilidad económica muchas veces porque no son sabios para administrar sus recursos que tienen. Y la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué dice? Que somos administradores de las cosas que el Señor nos da. No somos dueños de las cosas que tenemos. Tenemos que cuidarlas porque el Señor nos ha dado para que responsablemente las guardemos. Entonces, inestabilidad. En el creyente, te digo honestamente, no es que va a haber una estabilidad 100%, pero por lo menos tiene que haber un grado de estabilidad. Que cualquier cosa no te saque del camino. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, doble ánimo.
de doble ánimo, es inconstante. ¿Cuántas personas conocemos de estas características? ¿Cuántos cristianos conozco de estas características? Sobre todo se ve en el tema de la presencia en la iglesia o la perseverancia en la fe en la iglesia. Hoy día sí, mañana no. Hoy día está lloviendo. Hoy día hace mucho sol. Hoy día tengo un partido de fútbol. O sea, excusa tras excusa. Y esto que se refleja en la iglesia es la punta del iceberg. Esto es lo que o más bien dicho, esto que se refleja en la iglesia realmente no describe realmente quiénes somos, porque aquí en Dora somos todos buenos, todos somos hermanos. La vida cristiana se ve en el día a día, en los 365 días que tiene el año. La vida cristiana se tiene que mostrar en toda tu vida, en cada una de tus facetas, matrimonio, amigos, ¿cierto? La iglesia, la fe, el trabajo dentro de la iglesia, todo eso tiene que mostrar un grado de estabilidad. Pero hoy día sí, mañana no. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Sabe por qué Santiago escribe esta parte, este texto? Estos hermanos iban siendo perseguidos. Muchos aprovechaban de esa persecución, sacaban plata de esa persecución, o muchos le daban trabajos temporeros y le pagaban poco, y eran de la iglesia los amos o los jefes, ahora se podría decir. Entonces, todo eso malo, Santiago lo está, de una manera muy práctica, está procurando reparar. Ustedes tienen que ser diferentes. El cristiano es una persona agio. La palabra agio significa santo. Amén. Yo soy agio porque soy diferente al mundo, diferente a mi vecino, que lo puedo querer mucho, lo puedo tener mucho aprecio, puedo ser un gran compañero con él, pero no es creyente, no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, no es una persona que fue llamada para ser santo, apartado para él, no. Nosotros somos de una estirpe diferente, tenemos un pedigrí, amén, diferente al mundo. Por un lado tenemos que celebrar eso y por otro lado también tenemos que trabajar eso y adornar nuestra vida con los frutos del Espíritu Santo que el Señor nos da. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No importa, hermano, estás pasando pruebas económicas, el Señor te va a glorificar en la eternidad. Busca primero el reino de Dios y su justicia. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Pero el que es rico, en su humillación. Al final no va a tener nada. Al final todo lo que granjeó no se lo va a llevar. Y lo más importante, descuidó el alma. ¿Se acuerdan de esa parábola, si no me equivoco, de Jesús, que dice que era de un rico que se gozaba, voy a parafrasear, se gozaba de que sus graneros estaban llenos, ¿cierto? Y se gozaba y se alegraba y decía, alma mía, gózate porque no hay ninguna necesidad. Y el Señor dice, necio, hoy vienen por tu alma. Nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces por eso el rico, que su expectativa o su paz o su tranquilidad está en una falsa confianza que son las riquezas. Porque hoy día puedo tener muchos millones y al otro día no puedo tener absolutamente nada. Entonces, cuidado. El hombre que es de humilde condición, vuelve a reiterar, glorice en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Y aquí termina este versículo 11, versículo 10 y el 11, con realmente una descripción bastante vívida de lo que es la finura del hombre. Porque dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba, ¿qué pasa?
la hierba se seca. Su flor se cae y perece, su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esto da a entender lo débil o lo efímero, como alguien dijo por ahí, lo efímero de la vida. ¿Te acuerdas? Se ríen más. Lo efímero de la vida, o sea, no digo trivial, pero no es esencial. Entonces, hermano, esta carta, como decía, fue dada para una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia sufriente, pero aquí al igual hay principios para esa iglesia y también para nosotros, para ser diferentes, para alcanzar un grado de diferencia, para sentirnos identificados con Cristo, para que las pruebas justamente no nos frustren la vida cristiana. Las pruebas van a permitir demostrar quién realmente somos y cuánto valemos para la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Amén? Oremos, Señor y Padre, damos gracias por tu palabra, por cada libro, por cada carta que fue inspirada, que ha quedado para nosotros, Señor, como una herencia de la iglesia primitiva. Damos gracias por el hermano Santiago, un consiervo, Señor, que escribió esta carta y que ha sido de bendición para todas las edades a través de la historia del cristianismo. Que también sea para nosotros, que la podamos leer, que la podamos apreciar, pero sobre todas las cosas que podamos vivirla, los principios que aquí se enseñan. Bendice la iglesia y también a aquellos que no están esta mañana. Donde estén, guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Gracias damos al Señor por su palabra traída esta mañana. Y en respuesta a ello vamos a cantar el himno Ya pertenezco a Cristo, himno número 163 en el apéndice de los himnarios. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí, es mío por la eternidad.
avisos que entregar. En estos momentos se está realizando en la ciudad de Linares el campamento de la Iglesia Presbiteriana Nacional, en el cual toda la iglesia, desde Antofagasta hasta Concepción, está invitada a participar. Son 10 días que se va al campo a dormir en carpas, a tener una experiencia con la naturaleza, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido esa experiencia ya en Linares, y por lo demás es una inyección espiritual que se recibe, porque lo que ahí se hace en nuestras casas no lo hacemos, porque se despierta uno y lo primero que tiene que hacer es ir a lavarse, que normalmente se va a lavar uno al río, y hay media hora de devocional personal, todos los días. Si la hora de levantada es a las 7, a las 7:30 comienza el devocional personal, ni en pareja, es personal, en el cual usted y el Señor leen la palabra, medita, reflexiona, y eso se hace allá, o sea, no hay otra cosa que hacer que eso. Así que en las casas nosotros difícilmente podemos separar tiempo para muchas cosas, ahí lo hacemos. Y es muy lindo porque ver a la iglesia, los hermanos ahí con su Biblia, leyendo en la mañana, luego el desayuno, y después del desayuno las actividades normales del día, que la mañana son temas bíblicos. Está dividido el campamento en dos secciones, adultos en un lado, niños en otro lado, y para ambos hay directores de campamento, hay profesores, en los cuales hasta en cada momento estudiándose la Biblia. Así que es un tiempo, les puedo decir, muy bonito, porque uno aprende mucho del Señor, y también empieza y conocemos a los demás hermanos, porque ahí se juega voleibol, se juega fútbol, se juega la pelota, hay tiempo recreativo, y después del almuerzo al río a bañarse hasta las 5 de la tarde, que es la comida de las 6, así que, y en la tarde, después de la 11 comida, viene un culto, todos los días de la noche, para glorificar al Señor. Es muy bonito. Así que de nuestra iglesia está el hermano Mauricio Zúñiga, el hijo de nuestro hermano Mauricio, su hermana Keila también, y bueno, esperamos que para una próxima eventualidad más de acá nosotros podamos estar allá en ese lugar, a las orillas del río Achibueno, así se llama el río, el lugar, campamento Huapi Alto. Y hermanos, nosotros tenemos actividades en nuestra iglesia todo este mes. Los hermanos están saliendo de vacaciones, pero en la medida en que nosotros estemos aquí, dispongamos de nuestro tiempo para venir a la casa del Señor, para tener este encuentro como iglesia con Él, que nos hace muy bien. Nuestro hermano Roberto Quiñones está hospitalizado en el Hospital Salvador, así que la hora de visita de él son desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde en el Hospital Salvador. Así que él está ahí bajo, digamos, la dirección de nuestro Señor, esperando que los médicos hagan lo que tienen que hacer, y él está confiado en el Señor, pero él está ahí. Tenemos que estar orando como iglesia por nuestro hermano Roberto Quiñones, así que para que les dejo esa petición para nosotros. Y como dije delante, está de vuelta con nosotros nuestra hermana Abby, y le voy a pedir que pase adelante y nos diga en breve, o de ahí mismo, nos dé unas breves palabras de una... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos. Pues antes que nada, darle gracias a Dios porque regresamos con bien a nuestra casa, y también agradecida porque pude donarle sangre a mi hermana, que era una urgencia para ella, y pues para mí como su hermana también, porque iba con el día que me tocó la cita, iba igual con la preocupación, porque cualquier detalle que sale en los exámenes
antes de saber si se puede donar sangre, lo descartan a uno de inmediato. Entonces, le doy gracias a Dios porque salí bien y pude donar sangre. También estuvimos con mis otros 2 hermanos, dándole mucho ánimo, hablándole del Señor, que tenía que tener confianza y pues entregar su vida a Él. Ojalá que este momento que hay de aflicción para ella, para su esposo, sus hijos y para toda la familia sea para bien, para el nombre del Señor. Y por otra parte recibimos mucho amor también de parte de toda la familia, mucho afecto, mis hijos también conocieron primos que no conocían y pues ellos felices igual. Amén. Así que estamos agradecidas con Dios. Amén, hermana. Gracias al Señor también por su protección y su cuidado. Salió de su casa, llegó allá, volvió y el Señor le cuidó y le protegió. Así que eso es dar muchas gracias a nuestro Dios por lo que Él hace con sus hijos. Así que, hermanos, bienvenida nuevamente a la casa del Señor. ¿Otro aviso? ¿Alguien tiene algún aviso? Hermana. Reenvió un mensaje que mandó, supongo que el pastor de la iglesia donde están pasando por necesidad ahora, que hay hermanos que lo perdieron todo. Creo que no solo necesitan oración, por lo que entendí ahí, sino que necesitan ayuda. Entonces no sé si como iglesia local, como presbiterio, se está organizando algo para ir en ayuda de aquellos hermanos, porque ahí tenemos que demostrar que somos hermanos, claro, que somos una familia, que vean que a pesar que no estamos juntos, que no les conocemos, le podamos ayudar como corresponde. Así que no sé si eso lo está viendo el consistorio o nos van a informar de algo para que podamos, no sé, ser de ayuda, ya que quizás no muchos ayudamos. Yo creo que nadie de aquí va a ayudar allá a quien sea, ni tampoco a lo mejor vamos a una parte de acopio y a dejar cosas. Hagámoslo ahora en este caso para nuestros hermanos. Amén. La verdad es que leí yo el mensaje que envió el pastor y de pastor, ¿de qué lugar es la persona que? No es de la iglesia, es una familia que asiste, por lo que deja entrever el pastor Pereira, a una obra de avanzada, si no me equivoco, que está en esa localidad que fue afectada. O sea, es un hermano, da a entender, de la iglesia de donde él pastorea, claro, o una obra que él tiene. Es una familia, no habla de otra familia, es una familia que obviamente lo perdió todo. Entonces ayer comunicábamos con el hermano Isaguirre, hijo, conversamos el tema y veíamos la posibilidad de hacer una colecta, una ¿cómo se llama? Una ofrenda, levantar una ofrenda, para nosotros como iglesia local mandar dinero, o no sé si mandar bienes o cosas así, pero algo tenemos que hacer, y creo que tenemos toda esta semana, ¿cierto?, para a través del correo, que los hermanos la próxima semana, cuando nos juntemos, los que estemos aquí, vengamos con lo que podamos aportar. Vengamos preparados para aportar. Lo que sea, porque tampoco se va haciendo un total. Ahora, por otro lado, no he tenido como pastor, en los correos de los pastores no hay ninguna declaración oficial o que la comisión ejecutiva, el presbiterio, esté llamando a que la iglesia, estoy seguro que lo van a hacer, pero no lo han hecho todavía. Pero como iglesia local creo que tenemos que hacer algo ya. Bueno, yo creo que como iglesia la noticia no nos va a dejar indolentes frente a ello, y creo que la comisión ejecutiva, antes del 16 de marzo, que es la próxima reunión de presbiterio, va a tomar carta esta semana. Hermanos, el presbiterio, que fue 2 semanas atrás o 3 semanas, fui elegido miembro de la comisión ejecutiva. Así que nuestra iglesia
va a estar informada de todo lo que pase. Y yo creo que esta semana yo voy a tener contacto con el presbiterio para que, estoy muy de acuerdo con nuestra hermana Cecia, como iglesia tenemos que demostrar el amor a nuestros hermanos. Ahora, si el pastor dice que es una obra de avanzada donde está el pastor Guillermo Pereira, aún más nosotros debemos estar con ellos. Entonces, yo creo que como presbiterio, esta semana vamos a recibir una indicación Sí. de qué es lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, nosotros como cuerpo tenemos que ayudarnos mutuamente. Pastor. Por ejemplo, este es el correo que yo recibí del hermano Pereira y también lo envié a la iglesia. Dice: hermanos pastores, la situación es desoladora. Muchas casas destruidas, hay muertos y niños desaparecidos. Tenemos una familia de la obra de Villa Alemana que perdió su casa. Roguemos la misericordia del Señor y ojalá nos unamos para ayudar. Exacto. Entonces, si está esa información, téngalo por seguro que como cuerpo, nosotros como iglesia local sí podemos hacer algo, podemos levantar una ofrenda y enviarla. Eso, nadie nos impide que hagamos eso. Pero esta semana yo creo que vamos a tener una orientación de cómo hacerlo como iglesia en forma general. Y lamentablemente en estos momentos tan difíciles, unos están de vacaciones, otros están en campamento, otros por aquí, otros por allá, pero cuando nosotros como iglesia nos unimos, tenemos que ir en ayuda, sea de donde estemos, porque las cuentas se traspasan muy fácilmente hoy en día y la ayuda viene. Así que, hermanos, oremos por esa familia que ha perdido en sus enseres allá en la quinta región, y nosotros debemos estar también pidiendo al Señor dirección, hermano, porque no es que nosotros queramos decir esto estamos haciendo, no, que el Señor en nuestros corazones hable y nos muestre con lo que podemos hacer, porque Él va a ver la generosidad en nuestro corazón hacia los hermanos. Así que, bien, en eso sería el próximo domingo, también va a estar nuestro pastor acá, y va a estar dirigiendo el culto de nuestro hermano Antonio Poblete, y tendremos el culto a las 11 de la mañana, como siempre por este mes. Hasta en marzo ya retomaremos las actividades normales. Vamos a tener solamente culto por este mes, y en marzo ya vamos a tener la actividad como iglesia general. Así que, puesto en pie, voy a pedir a nuestro pastor que nos dé la bendición, y luego cantamos la doxología Dios te bendiga. Antes de la oración final, de reiterar y decir que del próximo domingo tenemos que traer la ayuda para poder cooperar con esta iglesia, y lo que se reúna en dinero va a ser administrado y enviado a donde tiene que. Y de hecho ahora el hermano que pertenece a la Comunidad Judía del Presbiterio, él va a tener la mayor información. Pero sí, lo que tenemos que hacer nosotros, traer recursos, ¿cierto?, aportar con dinero para ir a ayuda a esta familia de esta iglesia. Bien, dicho esto, vamos a recibir la bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Señor, por este momento precioso, único, de estar la iglesia reunida en tu templo, en tu casa de oración, para servirte, primeramente para adorarte, Señor, para adorarte por tus virtudes, por lo que tú eres, Dios, por sobre todas las cosas, todos tus atributos, Señor, todo tu ser. Podemos ahora tener un vislumbre de tu realidad a través de lo que tú has revelado en nuestras vidas, por tu palabra. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y gran Salvador. Bendice entonces a la iglesia. Ayúdanos a vivir la vida cristiana, lo que nos corresponde hacer como creyentes, Señor, que realmente apliquemos
tus principios en nuestras vidas. Bendice a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Provee para nuestras necesidades, especialmente para la necesidad del alma. Se ha orado por los enfermos, por los que están complicados de trabajo, en fin. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, protege.